Buen día, yo soy Marlon Guzmán y le voy a presentar la práctica 11 llamada Amplificadores Operacionales de la materia Laboratorio Electrónica 1. Bueno, un amplificador operacional, también que lo conocemos como PAM, es un circuito integrado cuya función principal pues, es amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada. Hay cuatro tipos de amplificadores. Bueno, veremos tres tipos nosotros, que es el inversor, el no inversor y el sumador, porque que yo recuerdo no hicimos el unitario. Comenzaremos con nuestro primer circuito. Este va a ser un inversor. Su ecuación es el voltaje salida va a ser igual a menos la resistencia, el resistor de retroalimentación entre el resistor 1 por su voltaje inicial. Aquí nos dio menos 11.81 voltios. Ahora vamos a hacer las simulaciones en multisim como siempre hemos hecho. Aquí tenemos nuestro primer circuito, nuestro RF 260 kΩ, nuestra resistencia 1 son 22 kΩ, nuestro voltaje inicial es 1 y nos da un total de menos 11.78 voltios, menos 11.81. Bien. Bueno, ahora en esto más que nada son medir voltajes de salida. Ahora continuamos con nuestro segundo circuito. Este va a ser no inversor. Como podemos ver la fórmula aquí, va a ser 1 más resistor de retroalimentación entre resistor 1 por el voltaje de entrada, voltaje 1, y esto es igual a 14.46 voltios. Aquí tenemos el circuito multisim. Tenemos un resistor de retroalimentación de 350 kΩ, nuestra resistencia 1 de 13 kΩ, este circuito nos pide de 0.1 voltios a 0.5 voltios. Yo tomé 0.5 voltios para hacerlo y nos dio un total de 14.012 voltios. voltios. Ahora pasamos a nuestro tercer circuito. Este también es no inversor. Aquí tenemos la misma fórmula, solo cambiarían los valores y nos da un total de 6.20 voltios. Como podemos ver, aquí usamos un resistor de retroalimentación de 250 kΩ y tenemos dos resistencias, las cuales, como están en serie, se suman. Tenemos un voltaje inicial de 0.5, lo corremos y nos da menos 5.6 voltios. Bueno, continuamos con el tercer circuito. Este ya va a ser un circuito de amplificador sumador. Esta es una de sus características, la que estoy señalando. Este me dio un total de 20.41 voltios en los cálculos. En la medición, aquí la tenemos, vamos en el cuarto, y nos da un total de 14.118 porque ya no alcanza el amplificador es su límite, pues, negativo. Entonces tenemos que una resistencia de retroalimentación de 350 kΩ. Como podemos ver, aquí tenemos tres diferentes resistencias de voltaje. Para ellos, por eso tuvo que hacer la sumatoria de esto en la fórmula antes mostrada aquí, y con un total de menos 20.41. Ahora nuestro quinto circuito. Este es uno de tipo inversor. Sí.
Aquí nos da un total de menos 9 voltios en los cálculos, y en multisim nos va a dar un total de menos 8.98 voltios. Aquí está, menos 8.98 voltios. Aquí tuvimos un resistor de retroalimentación de 150 kilo la resistencia 1 de 25 kilo y nuestro voltaje entrada de 1.5 voltios. Y nos dio eso como resultado, menos 8.9. Bueno, pasamos a nuestro sexto circuito. Aquí nuestro voltaje de salida va a ser igual al resistor de retroalimentación entre nuestro resistor y la sumatoria de voltajes. ¿Por qué entre un resistor? Porque es el mismo valor, sería el mismo valor. Y la sumatoria de voltaje, y nos da un total de menos 6.5 voltios. Aquí tenemos dos resistencias de 3 kilo ohms, un voltaje 1, lo llamamos voltaje 1 de 0.5 voltios y el otro de 0.8 voltios, y nuestro resistor de retroalimentación de 15 kilo ohms. Como le dije, se hace la sumatoria de voltaje y nos dio un total de menos 6.48 voltios. Para verificar, menos 6.48. Bueno, ahora vamos a nuestro séptimo circuito. ¿Sí? Este igual se va a hacer menos el resistor de retroalimentación entre nuestro resistor, porque es el del mismo valor, y la sumatoria de voltajes, y nos dio un total de menos 2.75 voltios. 7. Aquí tenemos nuestra resistencia de 80 kilo ohms, nuestro voltaje 1 pues los puse variados, de 1.5, 1.5, 2 y 5 voltios, nos dio un total de 10 voltios, y nuestro resistor de retroalimentación de 22 kilo ohms, lo corremos y nos da un total de menos 2.74 voltios. Pasamos a nuestro octavo circuito. Aquí tenemos un amplificador, no inversor, perdón. Nos da un resultado de 13.5 voltios. Vamos a verificar cuál es el 8. Podemos ver que tenemos una resistencia de 500 kilo ohms de retroalimentación, una de 20 kilo ohms y un voltaje 0.5. Corremos y nos da menos 12.93 voltios. Bueno, pasamos a nuestro noveno circuito. Aquí tenemos dos voltajes de entrada, tanto en el lado positivo como negativo. Vamos a usar la forma de resistor de retroalimentación entre su resistencia por el resistor de retroalimentación entre más la división de resistencia 1 entre su propia resistencia por el voltaje inicial, y me dio un total de 1.19 voltios. A ver, circuito 9. Está. Como podemos ver, pues tenemos el resistor de retroalimentación de 250 kilo ohms. Tenemos resistencia de 180 kilo ohms, 12 kilo ohms, y voltaje de entrada de 1 y de 2 voltios. Lo corremos y nos da 1.6 voltios. 1.19, si son similares los voltajes. Este es nuestro noveno circuito. Vamos por el décimo, que es un circuito ya más complejo. Aquí usamos 3 amplificadores y obtuvimos un resultado de, este igual es un amplificador no inversor, y obtuvimos un resultado. Se hicieron 3 mediciones aquí de voltaje de salida para cada uno, que sería, déjame abrir un, vamos en el 10.
Para este amplificador tenemos este voltaje, para este y el de salida total del circuito. Se hicieron 3 mediciones, así que 3 cálculos, y nos vamos a mostrar los cálculos, las mediciones primero y ya nos vamos a mostrar los cálculos. Para el primero tenemos 7.84, para el segundo tenemos menos 5.79, y para el tercero menos 14.117 voltios, igual llega a su... Bueno, aquí tenemos los resultados del primero, que es 8.5 voltios, 7.8. El segundo es menos 5.7 y nos dio un resultado de menos 5.8, y el tercero nos da menos 36.8 como resultado, pero en el multisigno no los alcanza a marcar, ya que llega al... Bueno, llega a menos 14.117 voltios del amplificador. Bueno, faltaría nuestro circuito 11. También se hacen 3 mediciones para cada amplificador y para el amplificador total. El primero nos dio un total de 11.8 voltios, el segundo menos 3.6, y el voltaje de salida del circuito como tal nos dio 3.37 voltios. Cuando venimos aquí, vamos en el 11. Y aquí podemos ver que para el primero tenemos un voltaje 450 milivoltios, un resistor de retroalimentación de 360 kilo y un resistor 1 de 15 kilo. Lo corremos y nos da 11.3 voltios. Para el segundo circuito, para el segundo inversor, perdón, tenemos un voltaje inicial de 600 milivoltios, una resistencia 1 de 50 kilo un resistor de retroalimentación de 300 kilo. Lo corremos y nos da un total de menos 1.49 voltios, y el voltaje de salida ya del circuito nos dio menos 1.70 voltios. Con 11 circuitos, aquí están los resultados. Bueno, pues esto ha sido todo en parte. Aquí solo hicimos mediciones de voltaje de salida de los amplificadores. Como pudieron ver, vimos los amplificadores inversor, no inversor y sumador. Y pues esto ha sido todo en parte. Espero haya quedado claro, se mostraron los cálculos y todo, y nos vemos en la próxima práctica. Gracias por su atención.